Ustedes tenían para graficar, por ejemplo, y igual a 2 a la x, y por el otro lado, logaritmo en base 2 de x igual a y, ¿sí? Teníamos que graficar esas dos funciones. Entonces, el trabajo práctico les pedía que ustedes grafiquen en el mismo sistema de ejes ambas funciones y las relacionen entre sí. Y vean qué es lo que pasa en esas dos funciones. Obviamente sería mucho más fácil graficarlas en GeoGebra o en cualquiera de los graficadores. Lo vamos a hacer a mano por una simple cuestión de paso, practicar lo que hemos visto, ¿sí? Entonces, como nosotros las tenemos que graficar en el mismo sistema de ejes, vamos a ir una por una. Vamos a hacer todo el análisis de esta en verde, y la vamos a graficar en verde. ¿Cuánto vale A? ¿O cuánto vale la base? 2. Bien. La base vale 2. El parámetro K, que era el numerito que multiplicaba adelante a la expresión, ¿cuánto vale? 1. Bien. O sea que es mayor que 0. Y la combinación de estas dos cosas me decía si la función crecía o decrecía. En este caso en particular, si la base es mayor que 1 y K es mayor que 0, ¿la función cómo va a ser? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Perfecto, va a ser creciente. ¿Cuánto vale el parámetro que está sumando afuera? Que si no me equivoco le habíamos llamado B. Pero no importa, es el que está sumando afuera. ¿Cuánto vale el que está sumando afuera? 0. Bien, 0 porque no está escrito. Al no estar escrito, ¿sí? Lo único que yo puedo sumar sin que se modifique absolutamente nada es 0. Ese numerito que estaba sumando, ¿qué me indicaba? En el video que yo le subí estaba. ¿Qué me indicaba ese número que estaba sumando? Si me explico bien, a ver, pare, porque tengo que armar la explicación. ¿A qué altura va a estar del eje X la función? No, mal. Sí, o sea, yo te entendí. Lo miré con ojos de madre y lo entendí. Creo que a lo que vos, digamos, lo que vos estás tratando de decir es que ese B significa cuánto subo o cuánto bajo yo en relación al eje X. ¿Sí? Entonces, si B vale 1, mi gráfico va a estar una unidad más arriba que el eje X. Si B vale 3, mi gráfico va a iniciarse 3 unidades más arriba que el eje X. ¿Eso es lo que estás tratando de decirme? Facundo Tomás Cañizares, no estoy en sesión de espiritismo, háblame. ¿Eso es lo que estabas queriendo decir? Sí, o sea, sí, porque se acuerda de que la otra vez también lo estábamos analizando, de que el K tipo, o sea, el K lo que se concentraba era qué tan, digamos así, qué tanto se corría la función. Bueno, No, yo lo recuerdo así. acá. El K era la variable, a ver, pare, tengo que ir al de K era el numerito que multiplicaba acá. Acuérdate que la forma general decía I es igual a K por A la X más B. Entonces K era el numerito ese que estaba arriba, que estaba multiplicando a A. Y nosotros decíamos que si K era mayor que 1, la función estaba arriba de la suma.
Y cuando Sí. k era menor que 0, la función estaba por debajo de la cifra. Y el valor de b, que está explicado en forma casera, pero muy bien por vos, me indica cuántas unidades subo o bajo en relación a la posición inicial del eje X. Eso significa que si b vale 0, yo no subí ninguna unidad. Entonces, mi asíntota va a tener ecuación y igual a 0. O sea, lo que yo quería que me digan en forma formal era que B me indicaba quién era la asíntota. Y la asíntota en este caso es 0. Si el número que estaba sumando hubiera sido 1, mi asíntota estaría en 1, y por eso es que yo veo como que mi gráfico sube en relación a la posición del eje. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí. Entonces, esa función corta al eje de las X. ¿Lo va a cortar si la asíntota está en 0? No. No, bien. O sea que intersección con el eje X no existe. ¿Estamos bien? Intersección con el eje Y, ¿va a existir? Sí, porque sería 1. Bien, sería 1. ¿Por qué sería 1, Paco? Sería 1 porque la parte, digámoslo así, que B, creo yo que está multiplicando, como esa es la que nos determina qué hace que crezca o decrezca, entonces, si la parte K nos dice que es 1 y es mayor que 1, entonces va en el 1 positivo, y entonces la función, la recta, pasaría por el 1S, digámoslo así, por el 1 del eje Y. Perfecto. Ahora, lo único que sí tienen que tener en cuenta es que eso que está diciendo Tomás es solamente porque B vale 0. Acuérdense que K me indica dónde corto al eje de las Y solamente cuando B vale 0. En caso contrario, es una combinación de B y de K. ¿Sí? En este caso, como K vale 0, yo sé que corto en el 1. ¿Está bien? Y ya tengo, es creciente, corta en el 1, tiene asíntota en 0, por lo tanto, la puedo dibujar esquemáticamente. ¿Por qué digo esquemáticamente? Porque como no le estoy dando valores, no voy a tener un dibujo exacto. ¿Está bien? Pero ese podría ser un esquema del dibujo. Ahora, ¿qué pasa con la función logarítmica? A la función logarítmica la vamos a dibujar en azul. ¿Cuál es la base? Acuérdense que la forma general de la función logarítmica era k por logaritmo en base a de x menos b igual a y. En realidad bx menos c era más complicada la logarítmica. Pero esa está simplecita, porque b y c, ¿cuánto vale? B vale 1 y C vale 0. Bien, b vale 1, c vale 0, k 1. Vendría bien, a ser 1. y a 2. 2. perfecto. Que la base sea 2 significa que la función crece o decrece. También tenía una relación muy, digamos, muy de la manito con K. Si K era mayor que 0 y A era mayor que 1, la función crecía o decrecía. Crecía. Bien. Y como B era 1 y C era 0, la condición que se cumplía era que los valores de X, ¿cómo tenían que ser en relación al 0? X era el argumento del logaritmo.
Entonces, X, ¿cómo tenía que ser en relación al 0? Mayor. Perfecto, mayor a 0. Y este hecho de ser mayor a 0, a mí me daba la asíntota. ¿Y la asíntota era vertical o era horizontal? Porque la exponencial tenía una asíntota horizontal. El logaritmo, ¿qué tipo de Asíntota asíntota? vertical. Bien, tiene una asíntota vertical. Y la ecuación es X igual a 0. O sea que va a tener una asíntota acá. ¿Está bien? ¿Va a cortar al eje de las X? ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿En dónde? Va a cortar al eje de las X cuando X valga 1, porque hay una propiedad del logaritmo, no sé si se acuerdan, que dice que cuando el argumento es 1, no importaba la base, el resultado me daba 0. O sea que en el 1 voy a cortar al eje de las X. ¿Estamos de acuerdo? Bien, Luis me hace con la cabeza por ahí. Entonces la intersección con el eje X es el punto de coordenadas 1, 0. Y acá era el punto de coordenadas 0, 1. ¿Tiene intersección con el eje Y? No, porque la asíntota estaría en 0. Perfecto, no porque la asíntota estaría en 0. Ahora, con todo lo que yo tengo acá, puedo de nuevo hacer un esquema gráfico. Entonces yo sé que crece, por lo tanto se va a pegar a la asíntota acá, va a pasar por el 1 y va a seguir creciendo hacia la derecha. El mismo trabajo les pedía que ustedes grafiquen la recta Y igual a X. La recta Y igual a X pasa por acá. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, si yo miro los gráficos, fíjense que la intersección del eje X y la intersección del eje Y tienen coordenadas que están invertidas. Este es 1, 0 y esta es 0, 1. ¿Está bien? Por lo tanto, hay una simetría en las intersecciones. La intersección en el eje X para la función logarítmica es simétrica a la intersección con el eje Y de la función exponencial. ¿Qué pasa con las asíntotas? Una es vertical y la otra es horizontal, pero ambas están en el 0, porque una es X igual a 0 y la otra es Y igual a 0. O sea que lo que pasó acá es simétrico acá arriba. ¿Está bien? Y las ramas también son simétricas. ¿Sí? ¿Lo ven o no lo ven? ¿Alguien no lo ve? Denme un segundo. Si están muy callados, para mí significa no entender. Entonces me fui a buscar recursos de aula. Es un folio.
Voy a copiar el dibujo tal cual está. Eje de simetría. Función logarítmica. Perdón, función exponencial. Función logarítmica. Acuérdense que está todo dibujado a mano. Eso significa que no tenemos una exactitud real. Cuando yo hablo de simetría, ¿qué hablo? Hablo de una imagen espejada. Eso significa que si yo acá doblo por el eje que dibujé, que es la recta y igual a x, el gráfico de la función exponencial y el gráfico de la función logarítmica van a quedar superpuestos. Eso significa que son funciones inversas. Lo que le pasa a uno se invierte en la otra. Por eso es que la intersección con el eje Y de esta es la intersección en el eje X de esta. Por eso es que la asíntota horizontal de esta pasa a ser una asíntota vertical para esta. ¿Está bien? Son imágenes espejadas en relación a la recta y igual a X. ¿Sí? Obviamente tengan en cuenta el hecho del haberlo hecho a mano. Queda más claro lo que significa que son funciones inversas y son funciones simétricas. Antes de que se nos corte, después nos volvemos a conectar, pero quiero ver la parte, en los 5 minutitos que nos quedan, la parte algebraica. Yo tengo y igual a 2 a la x contra un y igual al logaritmo en base 2 de x. ¿Cuál es la definición de logaritmo? ¿Quién se le acuerda la definición de logaritmo? ¿Nadie? La definición de logaritmo dice que el logaritmo en base a de b es c si se cumple que la base que es a elevada al resultado que es c me da b. ¿Sí? Entonces miremos este y igual al logaritmo en base 2 de x. Si yo aplico la definición, tendría que decir que la base elevada al resultado me da el argumento. Pero como yo estoy trabajando con funciones, necesito que del otro lado yo tenga la variable dependiente. Entonces lo que yo hago es cambiar variable y digo que 2 a la x va a ser igual a y. Fíjense que son funciones inversas, porque cuando yo despejo acá la x en función de la y, me da la otra función que es la que yo grafiqué. ¿Sí? Entonces, desde el álgebra también tengo una inversión de roles ahí que hace que una función sea inversa a la otra. ¿Está bien? Entonces, en realidad el concepto que con los profes queríamos que surgiera en el análisis de las dos funciones a la vez es que ustedes vieran que efectivamente esas dos funciones eran funciones inversas y que todo lo que le pasa a una es exactamente igual, pero inverso a lo que le pasa a la otra. Entonces, lo que a una le pasa en X, a la otra le pasa en Y. ¿Está bien? Bien. El primer repaso es en relación a la función exponencial, ¿sí? La función exponencial que está analizada ahí tiene un parámetro de menos, ¿sí? Que es el parámetro o el numerito que está sumando afuera, ¿sí? Porque, como les había dicho,
ese numerito, digamos, es poco el efecto que tiene, entonces directamente no lo puse. Por lo tanto, lo que vamos a trabajar es la función y igual a k por a la x más b. Cuando nosotros dibujamos la vez pasada, yo les había, digamos, enseñado a utilizar el graficador, pero específicamente para funciones individuales, o sea, con números específicos. Lo que tienen dibujado acá, fíjense que acá, en este sector, hay como unos botoncitos, ¿sí?, que se llaman en GeoGebra deslizadores. ¿Qué hace el deslizador? El deslizador lo que hace es permitirme no dibujar una por una las funciones, sino ir modificando los parámetros por separado, ¿sí?, sin necesidad de dibujar 700 funciones, ¿sí? Entonces vamos a utilizar los deslizadores. Nosotros habíamos visto en el caso de A y de K que había una combinación que era importante, ¿sí? Por un lado nosotros teníamos que si A era mayor que 1, ¿sí?, crecía, decíamos, y que si A estaba entre 0 y 1, decrecía. Pero además nosotros veíamos que esa conclusión que nosotros sacábamos dependía de lo que pasaba en K. ¿Por qué? Porque si A era mayor que 1 y K era mayor que 0, recién yo podía afirmar que la función crecía. En cambio, si K era menor a 0, yo tenía que decir que la función decrecía. Y algo similar pasaba cuando A estaba entre 0 y 1. Cuando K era mayor que 0, yo puedo decir que esa función decrece. Pero cuando K es menor que 0, tengo que decir que esa función crece, ¿sí? Esas eran las conclusiones básicas que yo saco al principio, ¿sí? Entonces comprobemos que eso que nosotros estamos diciendo es cierto, ¿sí? Entonces le vamos a dar acá. ¿Por qué acá en 1, con K en 0 y con B en 0 no tengo función? ¿Ideas? Porque si A vale 1, todo el 1 elevado a cualquier número da siempre por resultado 1, por lo tanto no voy a tener función. Y si encima K vale 0, lo estoy transformando en una función constante. Por eso es que mi dibujo está acá, sobre el eje de las X. Entonces vamos a modificar y vamos a dar, por ejemplo, que A valga 2. Y que K sea mayor que 0. Fíjense que cuando K es mayor que 0, mi función crece. Y cuando K es menor que 0, mi función va a decrecer. ¿Lo ven? Imagino que sí, porque no contesta. Y si a A le doy valores menores a 1, cuando K es mayor que 0, decrece. Y cuando K es menor a 0, es una función creciente, ¿sí? Y creo que fue Luis el que lo dijo, el valor de K es el mismo, no, fue Tomás, y el valor de K es el mismo valor en donde cortamos al eje de las X, ¿sí? Y en este caso, en todos los casos, la asíntota es 0 porque B está tomando el valor 0, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros movemos B? Si nosotros movemos B, pasa lo que decía Facundo, me voy subiendo en relación al eje de las X o voy bajando en relación al eje de las X, ¿sí? ¿Por qué? Porque B es lo que se denomina mi asíntota, ¿sí? Entonces B
va a ser la asíntota. Entonces yo, contando, en realidad la asíntota es la recta y igual a b. Sabiendo todos los parámetros, yo puedo dibujar sin necesidad de hacer tabla de valores. Porque si yo conozco la intersección con el eje de la Y por la combinación de K y de B, y soy capaz de calcular la intersección con el eje de las X, puedo graficar sin necesidad de hacer ninguna tabla de valores, ¿sí? Esa es básicamente la función exponencial. ¿Qué pasa con la función logarítmica? La función logarítmica le pasa algo similar, ¿sí? La función logarítmica que nosotros habíamos analizado tenía la forma K por logaritmo en base A de bx menos c. Acá en particular nosotros teníamos la contra del argumento que tenía que ser mayor que 0 y por lo tanto el argumento nos daba la asíntota. Y nosotros decíamos que el gráfico generalmente, si b era mayor que 0, estaba a la derecha de la asíntota. En cambio, si b es menor que 0, estoy a la izquierda. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Y de ahí pasaba algo similar, que no lo voy a volver a escribir porque, digamos, el razonamiento es el mismo, en la relación entre A y K. Cuando K es mayor que 0, si A es mayor que 1, la función crece, si A es menor que 1, la función decrece, y cuando K es negativo, pasa exactamente al revés. Si A es mayor que 1, la función decrece, y si A está entre 0 y 1, la función crece. Acá el análisis más importante que nosotros tenemos es el análisis de esto, porque es lo que a nosotros nos va a permitir encontrar la asíntota. Porque acá la asíntota no es un solo numerito como pasa en el anterior, que era simplemente b. Acá la asíntota sale de igualar esa expresión que es bx menos c a 0. Por lo tanto, mi asíntota tiene ecuación c sobre b. No es b solo, no es c solo. Entonces veamos las conclusiones que sacamos recién. Cuando b vale 1 y c vale 0, yo miro nada más que lo que pasa con k y con a. Entonces, si a está entre 0 y 1 y k es positiva, la función decrece. Si a está entre 0 y 1 y k es negativo, la función crece. Y si estoy con a mayor que 1, si k es menor que 0 decrece y si k es mayor que 0 crece. ¿Sí? Ahora, si yo tomo un a mayor que 0 y un un a mayor que 1 y un k mayor que 0, puedo analizar qué pasa con b y con c. Si b es positivo, la función está a la derecha de la asíntota. Si b es negativo, está a la izquierda de la asíntota. Y a su vez, C lo que hace es ayudarme a correr esa asíntota. Pero fíjense que C acá vale 2. No está en 2. Pero si yo hago 2, le hagamos más fácil al cálculo. Fíjense que B vale menos 2 y C vale 2. 2 sobre 2 es 1 y ahí está la asíntota. Por eso es lo que yo decía, que K es C sobre B. ¿Sí? Entonces, en función de esos valores, es lo que le pasa
a mi gráfico. D es muy insignificante el efecto, así que fíjense que a D no lo pusimos dentro del ecuación. El graficador. Supongamos que yo tenga que graficar igual a menos 3 por 1/2 a la X menos 1. A ver, no, más 1. Primero que nada, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale K? ¿Y cuánto vale B? A. A vale 1/2. Bien. K. -3. Menos 3. Y B. Más 1. B me daba la asíntota. O sea que yo tengo la asíntota en I igual a 1. Esa no la dudo. K es menor que 0. Eso significa que mi dibujo va a estar sobre la asíntota o va a estar debajo de la asíntota. Debajo de la asíntota. Bien, abajo. Eso significa que si estoy de este lado, yo voy a tener una intersección con X y una intersección con Y. ¿Está bien? Porque si mi dibujo está de este lado, va a tener que cruzar en algún momento los dos ejes. ¿Sí? Y si está de abajo y A es menor que 1, ¿va a crecer o va a decrecer? Va a crecer. Eso significa que va a tener esta forma. ¿Está bien? Ahora ustedes me dirán cómo dibujo. La estrella de las funciones exponenciales y logarítmicas son las intersecciones con los ejes. Si yo quiero la intersección con el eje X, ¿cuánto tiene que valer Y? Si yo 0. quiero la intersección con el eje de las X, ¿cuánto vale Y? 0. Bien, 0. Y si quiero la intersección con el eje Y, ¿cuánto vale X? 0. 0. Entonces es simple y sencillamente reemplazar y despejar. ¿Está bien? Para hacerlo más fácil, para poderles explicar la función exponencial, voy a modificar este 3 por un 2 para que salga más rápido. Si yo despejo esto, paso el 1 restando, paso el 2 dividiendo, y me queda que 1/2 es 1/2 a la X. ¿A qué número tengo que elevarle 1/2 para que me dé 1/2? Fíjense. 1. Exacto, me queda 1/2 a la X igual a 1/2. O sea que el exponente tiene que ser 1. Por lo tanto, mi intersección tiene coordenadas 1, 0. ¿Estamos bien? Y si quiero la intersección con el eje Y, tengo que hacer X igual a 0. Y por lo tanto me va a quedar esto. Todo número elevado a la 0 me da 1. 1. 1. Por lo tanto, Bueno. esto me va a quedar menos 2 más 1, que es menos 1. Por lo tanto, la intersección con el eje de la Y es 0 menos 1. Y si yo tengo dos puntos, sé cuál es la asíntota y sé que es creciente, yo puedo directamente dibujar esquemáticamente mi gráfico y no necesito hacer ningún tipo de tabla. ¿Se entendió? De la Sí. misma manera se trabaja con la logarítmica. Profe, ¿así sería un ejercicio de el que vamos a tener el lunes? Exacto. Yo les voy a dar una función exponencial y una función logarítmica y ustedes, sin hacer tabla, van a encontrar intersección con los ejes,
van a hacer el análisis si A es mayor que 1, crece, si y van a dibujar y van a dar dominio, imagen, crecimiento, decrecimiento. ¿Sí? En los videos está. Supongamos que yo les dé el logaritmo en base 2 de 2x menos 1 y esa sea mi función. En el caso de la función logarítmica, lo que tiene complicado es el dominio. Por lo tanto, para encontrar el dominio, ¿qué decía la teoría? ¿Qué tengo que hacer? Que al bx más c o menos c tiene que ser igualado a 0. Bien, en realidad lo tengo que poner mayor que 0. ¿Sí? El igual a 0 me va a dar específicamente la asíntota. Cuando yo lo pongo mayor a 0 me da específicamente el dominio, si está a la derecha o a la izquierda. Despejo y me queda que 2x es mayor que 1, x es mayor que 1 medio. Por lo tanto, eso que yo tengo ahí me está diciendo, por un lado, que mi dominio va de 1 medio a infinito, y por otro lado me está dando la asíntota, que es x igual a 1 medio. O sea que acá en el 1 medio, yo tengo mi asíntota. Y como sé que el dominio son los valores mayores que 1 medio, mi dibujo va a estar de este lado. Y si está de ese lado, ¿tiene intersección con el eje Y? No. No. O sea que yo voy a jugar con una sola intersección, que es la intersección con el eje de las X. Y la intersección con el eje de las X es haciendo Y igual a 0. Entonces me queda 0 es igual al logaritmo en base 2 de 2x menos 1. ¿Ideas? ¿Cómo despejo esa X? Lo vimos hace 5 minutos. Primero pasábamos el menos 1, que sería 1. Porque está el logaritmo. Ah. Bien. Un ratito antes todavía. ¿Se acuerdan que hace 5 minutos vimos la definición del logaritmo? Y dijimos que la base elevada al resultado me da el argumento. Cuando yo aplico la definición, el logaritmo se va. 2 a la 0 es 1, paso el 1 sumando, paso el 2 dividiendo y me queda que 2 sobre 2 es x. Por lo tanto, acá en 1, corto. Y ustedes me dirán, bueno, pero tengo un solo punto, ¿cómo hago para dibujar? Y ahí es donde entra en juego la base y el k, que en este caso vale 1. Como a es mayor que 1 y k es mayor que 0, ¿la función crece o decrece? Les robo 2 minutitos, está sonando la alarma de las 10:30, pero quiero terminar el ejemplo. Si a es mayor que 1 y k es mayor que 0, ¿la función crece o decrece? Decrece. ¿Crece? Crece. Por lo tanto, directamente yo puedo dibujar sin necesidad de hacer ningún otro cálculo. Por eso es importante la teoría que figura en ambos videos.